Muy buenos días, queridos alumnos del sexto grado de primaria. Hoy día vamos a tratar el tema de contaminación ambiental 2, es nuestro tema 4 para sexto grado, en nuestro curso de biología. En la foto de portada estamos viendo árboles secos, resecos, deforestación, es decir, tala de árboles, muerte de plantas, de vegetales de esta zona. Algo de eso tiene que ver sobre los efectos de la contaminación ambiental a causa, pues, por prácticamente el hombre, ¿no? ¿Quién es el que perjudica, se aprovecha de los recursos naturales, pero no mide en cuanto a los desechos o la forma del aprovechamiento sostenible de los recursos? Muy bien, vamos a empezar entonces la contaminación ambiental. ¿Qué cosa provoca? Ya hemos visto en las clases pasadas sobre este tema, hemos hablado sobre los factores que influyen para la contaminación ambiental, como por ejemplo es la falta de control de los desechos, del hombre en cuanto a los recursos que utiliza, ¿no? Su necesidad por aprovecharse de los recursos naturales, pero de repente de una manera desmedida, de una manera descontrolada, afecta pues el medio ambiente y todos los que están involucrados en este medio ambiente. Entonces, la contaminación del medio ambiente provocado por el hombre, el desarrollo tecnológico y la falta de conciencia o educación ambiental provoca qué cosa? Alteraciones en los ecosistemas, generación y propagación de enfermedades, muerte masiva, extinción de especies de flora y fauna. Aquí en la fotografía observamos pues que estamos en un ambiente helado, en un ambiente gélido en la Antártida, donde los osos polares es su hábitat normal. Esta es la zona donde ellos viven, este es el territorio, este es el hábitat, y ellos tienen pues un nicho ecológico que desarrollan en este ecosistema. Pero ¿qué es lo que está pasando? Existe un proceso de descongelamiento del territorio, del hábitat natural de ellos. ¿Esto por qué se da? Esto se da por los efectos de la contaminación ambiental y las alteraciones que ésta recae en la misma naturaleza, ¿ya? Todos estos entonces pueden provocar muerte de estos seres vivos, de la flora, de la fauna que existe pues en estos hábitats naturales. Bueno, la contaminación ambiental como consecuencias, entonces vamos a ver la clase del día de hoy sobre el efecto invernadero, la lluvia ácida, el smog fotoquímico, eutrofización y la destrucción de la capa de ozono. ¿Cómo? ¿Qué cosa va? ¿Qué cosa es cada uno de estos? ¿A qué se define? ¿Cómo es que estos contaminantes o los elementos de las industrias afectan a la naturaleza y pueden provocar todos estos efectos que en algún momento los hemos escuchado? ¿Ya? Vamos a hablar entonces sobre las consecuencias de la contaminación ambiental. El primero, el efecto invernadero. El efecto invernadero es un conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera. El sobrecalentamiento o el calentamiento global es una de las manifestaciones del efecto invernadero. ¿Ya? No son dos cosas diferentes, sino que el calentamiento global está incluido como una manifestación del efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero prácticamente habla del calentamiento, del sobrecalentamiento de la Tierra, efectivamente, ¿sí? Y eso se da a raíz de un conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera. ¿Cuáles son las causas? Sobreacumulación de contaminantes gaseosos, principalmente el dióxido de carbono y partículas y particulados capaces de absorber energía. Todos aquellos elementos que absorben, que concentran calor en forma o energía en forma de calor en la superficie terrestre provoca un sobrecalentamiento de la masa o del globo terráqueo. Dice, genera muerte de especies sensibles al calor, disminución de la productividad agrícola y ganadera. Claro, afecta a los ecosistemas, pues entonces ahí los seres vivos de esos ecosistemas determinados se ven afectados. En general, formación de grandes áreas de vegetación. Allá, afecta a las formaciones de grandes áreas de vegetación también, ¿no? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo nos damos cuenta que está ocurriendo este fenómeno del efecto invernadero? Con el aumento de olas de calor, hace demasiado calor, demasiadas temperaturas o elevadas temperaturas. Aumento de lluvias torrenciales, dice. Ajá, porque en este caso cuando hay demasiado calor, las aguas de los océanos rápidamente se evaporan de una manera mucho más constante, alterando el ciclo normal del agua, provocando lluvias copiosas o con gran precipitación o lluvias torrenciales.
Aumento del nivel del océano. Ah, mire, es que como todo es un ciclo, va aumentando, se va precipitando más con el calor, las lluvias y se incrementan pues los niveles de los océanos. ¿Qué es lo que va a pasar? La fundición del hielo. En la figura anterior que observábamos, los pobres osos polares, donde ya encontraban cada vez más reducido su hábitat de hielo, eso perjudica pues a la conservación de, de estos grandes bloques de hielo y los casquetes polares, ¿no? Demasiado calor. Calentamiento global, el globo terráqueo concentra más esta temperatura. ¿Quiénes son los que causan esto? ¿Quiénes causan la concentración de gas? Es decir, ¿quiénes causan de que haya más CO2? Las industrias, por ejemplo, donde hacen quema o combustión de derivados del petróleo, o queman o combustionan también otros productos como hidrocarburos, también eh, ¿quiénes más? Los clorofluorocarbonados, como los sprays o los contenidos en los sprays, también forman gases que forman parte del efecto invernadero. El óxido nitroso también de las industrias, aquí también el dióxido de carbono, que es el que decíamos CO2, que era la principal partícula que retiene calor, que es un derivado de la combustión de carros, de las industrias también. El gas, poco a poco también se va formando un gas tóxico de la combustión también de combustibles o de derivados de petróleo. El ozono es el gas O3, ¿ya? Ese también es otro gas tóxico que facilita la conservación, la concentración de calor, el atrapamiento de calor en la superficie terrestre. El dióxido de carbono está acá también presente. Todos ellos entonces son los gases que causan el efecto invernadero. Y si estos gases existen en la atmósfera, gracias a ellos es posible la retención de calor. Sí. ¿Es perjudicial, Miss? Totalmente perjudicial, porque no permiten que el calor o la energía que la Tierra absorbe se disipe o se llegue otra vez, se regrese hacia la atmósfera para que no se concentre tanto aquí en la Tierra. Los gases del efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y los clorofluorocarbonados. Sigamos por acá. Aquí hay un gráfico donde nos muestra qué es lo que ocurre en el efecto invernadero. Si observamos acá hacia arriba está el Sol, ajá, que emite radiaciones o los rayos. Aquí está la capa de ozono. Ah, no, aquí no está la capa de ozono. En este caso se emite radiaciones. El calor es atrapado por los gases que están acá, ¿ya? Hay gases, la capa de ozono está mucho más arriba. Aquí se forma como una capa de gases tóxicos que atrapan el calor. ¿Quiénes eran? El metano, el CO2, el O3, que ahorita te voy a explicar qué cosa es el O3 tóxico. Ellos atrapan el calor acá, no retienen el calor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la energía solar? O sea, los rayos solares normalmente penetran una cantidad, otra cantidad, o casi el 30% de la radiación infrarroja regresa a escapar al espacio. Es decir, se refleja y otra vez regresa al espacio. Pero una cantidad de radiación llega a la Tierra absorbe esta energía en forma de calor, ¿ya? Otra cantidad también regresa, perdón, llega a la Tierra, choca a la Tierra y quiere regresar, porque eso es lo que entra, tiene que salir. Entonces, esta energía solar regresa, quiere salir, pero los gases los gases del efecto invernadero no le permiten salir, prácticamente atrapan. O sea, la Tierra irradia calor, radiación infrarroja hacia la atmósfera, atrapa este calor. ¿Ves? Calor atrapado por el exceso de CO2. Como hay demasiado gas del efecto invernadero, principalmente el CO2, producto de la combustión de coches, con producto de la combustión de aviones, producto de las industrias, de las fábricas, de los barcos, de los coches, de todos estos, se acumula un exceso de dióxido de carbono. Este gas tóxico es el que retiene el calor en la Tierra, ¿ya? Entonces, aquí dice, pues, fuentes de exceso de CO2, quema de combustibles fósiles y leña en fábricas, medios de transporte, etcétera, y la deforestación, claro. Al haber menor cantidad de plantaciones, por este efecto de la deforestación del hombre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya, liberamos menos oxígeno,
purificamos o ya no purificamos bien los gases. El CO2 entonces, ¿las plantas pueden transformarlo en oxígeno? Claro, recuerda que las plantas hacen fotosíntesis, transforman el CO2 en oxígeno. Pero al haber tala de árboles, deforestación, destrucción de las zonas verdes, al incremento de las industrias, las combustiones de los barcos, los aviones, los carros que hay en gran cantidad, y las industrias, la combustión, eso provoca que aumente el CO2. ¿Y este CO2 qué cosa? Atrapa, acumula el CO2 y atrapa o conserva los rayos solares, evitando su reflejo o su regreso hacia la atmósfera. Entonces, la Tierra se hace mucho más caliente. ¿Ya? Eso es calentamiento, perdón, esto es un efecto del calentamiento global, que es una manifestación del efecto invernadero. Dice, entonces, ¿por qué mejor no se le llamó calentamiento global? ¿Por qué se le llamó efecto invernadero? Ya, recibió este nombre, ¿por qué? Porque al formarse esta capa de gases que retienen el calor, más o menos se asemeja a una lámina de vidrio de un invernadero, donde se quiere conservar calor. Por eso se le llamó efecto invernadero, porque se asemeja a la conservación de calor de un invernadero. Pero esto es negativo, por supuesto, es perjudicial. Ya, estos gases son tóxicos que atrapan el calor. Muy bien, acá otra vez están los gases del efecto invernadero. ¿Quiénes son esos gases? El CO2 principalmente, el ozono superficial que te estaba hablando, el O3, el óxido nitroso, eh, los clorofluorocarbonados que acumulan en la atmósfera como resultado de las actividades humanas. ¿Qué compuestos o qué productos son los clorofluorocarbonados? Están concentrados, por ejemplo, en los sprays, en los desodorantes, en las lacas de cabello. Ellos contienen gran cantidad de estas sustancias clorofluoroalcanos, derivados de un aumento del calentamiento global. Esto ocurre porque los gases acumulados frenan la pérdida de radiación infrarroja desde la atmósfera al espacio. Claro, frenan, no les permite salir, hace que se retenga, que se quede acá. Una parte del calor es transferida a los océanos, aumentando la temperatura de los mismos. Ajá, el calor, el agua también absorbe el calor, entonces aumenta la temperatura del calor. Lo que implica un aumento en la temperatura global del planeta. Como el CO2 y otros gases capturan la radiación solar de manera semejante al vidrio o a un invernadero, ¿sí? Lo que te expliqué hace un momento. El calentamiento global producido de este modo se conoce como efecto invernadero. Ya aquí en el gráfico muestra eso, acá están en plomo todos los gases, pues sobre todo el gas CO2, pero también encontramos el O3, que es el ozono superficial, óxido de nitrógeno, clorofluorocarbonados. Estos gases son los que retienen el calor, evitan que el calor que ha ingresado, sobre todo por las radiaciones ultravioleta, regresen a la atmósfera, ¿no? Las retiene, las absorbe, hace que queden acá. ¿Y por qué se forman estos gases que atrapan el calor? ¿Quiénes? Hay a las industrias, la emisión de combustibles por los carros, las chimeneas, los incendios forestales, todos ellos producen estos gases que atrapan o retienen el calor. Siguiente fenómeno, lluvia ácida, dice. ¿Qué cosa es lluvia ácida? Es una lluvia, pero el pH o el potencial de hidrogeniones es muy bajo. Una lluvia normal tiene más o menos un pH de 5,6. En la lluvia ácida se llega incluso hasta 2,4 de pH. O sea, mientras más bajo, recuerda que de 0 a 7 o antes de 7 es ácido y más de 7 hasta 14 es básico. En este caso, la lluvia ácida está en menos de 7 y la lluvia ácida pues, puede bajar hasta 2, 2,5 de repente de pH. Bueno, ¿quiénes provocan esta lluvia ácida? Precipitación líquida con grandes cantidades de sustancias ácidas. ¿Qué sustancias ácidas, Miss? Allá. Las sustancias ácidas son eliminadas por las industrias nuevamente, las fábricas, los combustibles, los derivados de los hidrocarburos, del petróleo, todos ellos emiten unos gases o liberan unos gases llamados dióxido de sulfuro, trióxido de sulfuro, ¿ya? Que son los más comunes para la formación de la lluvia ácida. Estos gases, dióxido de sulfuro, trióxido de sulfuro, se mezclan con el vapor de agua que está en la atmósfera. Al unirse forman otros ácidos conocidos, por ejemplo, como el ácido sulfúrico. En el caso del dióxido de nitrógeno o el óxido nitroso, con el agua van a formar el ácido nítrico.
llegan a formar el HNO3. También el gas CO2, que es otro elemento que se libera de la combustión, este también se va a mezclar con el vapor de agua y van a formar aquí al ácido carbónico. Estos ácidos son los que provocan la lluvia ácida. Miss, ¿y por qué si están acá en la industria, por qué se han ido para acá? Allá. Lo que pasa es que esta formación de estos ácidos, ácido carbónico, ácido sulfúrico, el ácido nítrico, estos gases que están aquí o estos ácidos que se acaban de formar, por acción de los vientos, migran grandes distancias llegando pues a zonas forestales o a zonas de bosques, donde precipitan por acción de la temperatura, por variaciones de la temperatura, precipitan hacia los bosques. ¿Qué es lo que van a ocasionar? Miren lo que ha ocasionado. Quema prácticamente o destrucción de la flora y fauna de esta zona. Miss, y si no van a los bosques y van hacia las ciudades, también corroe, dice, las estructuras metálicas de edificios, tuberías, vehículos y maquinarias. Mata árboles, sobre todo en zonas montañosas, peces, plantas acuáticas por la variación del pH, ¿ya? Entonces, Miss, pero para que no haya lluvia ácida, ¿qué debemos hacer? El hombre debería cuidar sus recursos, es decir, hacer industrias, pero de una manera que sea responsable con el ecosistema, es decir, buscar las medidas para evitar perjudicar al medio ambiente. Pero eso no ocurre. Lamentablemente el ser humano, las grandes industrias quieren producir a gran escala y no controlan los desechos que estas empresas producen o que la industria produce. Bueno, lluvia ácida. Ahora vamos a hablar de otro gas que afecta a la atmósfera, que contamina la atmósfera. Smog fotoquímico. Dice, se denomina smog fotoquímico a la contaminación del aire también, principalmente en áreas urbanas, por el ozono, por el gas O3, originado por reacciones fotoquímicas y otros compuestos. No es un ozono natural. Luego vamos a ver, hoy hemos hablado sobre la capa de ozono. La capa de ozono está formada por un ozono natural. Hay otro ozono que deriva de la combustión de hidrocarburos y del petróleo de las industrias, y este ozono se almacena o se acumula en la atmósfera, ¿ya? Como resultado se observa una atmósfera de un color plomo o negro, como se muestra aquí en la foto. El ozono es un gas oxidante y tóxico que puede provocar en el ser humano problemas respiratorios. El tipo de smog se descubrió por primera vez en Los Ángeles en los años 40 y se suele dar en ciudades con bastante tráfico, cálidas y soleadas. O sea, en un lugar con bastante tráfico, claro, donde hay bastantes coches, donde hay bastantes carros, donde el gas, el dióxido de carbono se libera a gran escala. Entonces, estas son ciudades altamente contaminadas que tienen, mire acá, una atmósfera un tanto plomiza, oscura, negruzco, ¿verdad? Entonces, Miss, ¿qué pasó por acá? ¿Qué pasó con el ozono? ¿No que el ozono era bueno? Ya, te dije, el ozono que está en la atmósfera, por ejemplo, por acá, la atmósfera tiene varias capas. La primera capa es la troposfera, la siguiente es la estratosfera. Esta línea que está por acá es la capa de ozono. Este es el ozono natural, es un ozono transparente que protege, que cubre a la Tierra de las radiaciones solares intensas, sobre todo de las radiaciones ultravioletas que pueden causar daño a los seres vivos del planeta. Y este ozono MIS es otro ozono, es un ozono que está más cerca a la Tierra, que se forma pues por reacciones propias pues de combustión, por una mezcla de otras moléculas y la formación del O3. Por eso se habla, se dice, pues los libros mencionan que hay un ozono troposférico, que es el ozono dañino, y el ozono estratosférico, que ese es el ozono que nos protege y que nos cuida. Bueno, dice, el ozono troposférico es el compuesto más destacado de los oxidantes, claro, el troposférico, el que está más cerca a la Tierra, dice, de los oxidantes fotoquímicos y forma parte del llamado smog fotoquímico, ¿ya? El O3, el O sub 3, es el gas, pues, que en su mayoría forma el smog fotoquímico. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita hemos hablado de la contaminación de la atmósfera. Hemos hablado primero del efecto invernadero, hemos hablado luego hemos mencionado a la lluvia ácida y luego hemos mencionado al smog fotoquímico. Los tres son consecuencias de la contaminación atmosférica. Ahora vamos a ver
¿Qué pasa con la contaminación? Una contaminación que ocurre en las aguas. El fenómeno llamado eutrofización se refiere a los cambios de las aguas lénticas de los lagos y lagunas. Es decir, cómo estos lagos y lagunas poco a poco se van convirtiendo en una zona de vegetación, como si fuera una superficie de vegetación. Es decir, la laguna va desapareciendo, ¿verdad? Crecen muchas plantas y empieza a desaparecer la laguna. Eso se conoce como eutrofización. ¿Qué cosa es entonces? Fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos, lagos y lagunas. Hay acumulación de materia orgánica, ¿sí? Plantas, por ejemplo, algas, que paulatinamente va llenando el lago. La vegetación se va apoderando del lecho hasta transformarlo en un ecosistema de tierra firme, es decir, el lago desaparece. Está relacionado con un incremento en la población de algas. ¿Qué es lo que ocurre acá en estos lagos, en estas lagunas? Llegan pues compuestos de nitratos y fosfato, producto de las lluvias ácidas, por ejemplo. También puede llegar de zonas de agricultura, donde se les ha regado con fertilizantes artificiales, y estas aguas pues han llegado hacia estos lagos y lagunas, acumulándolas de gran cantidad de nitratos y fosfatos. ¿Qué es lo que hace estos nitratos y fosfatos? En el agua, estos nitratos y fosfatos hacen que aumente la cantidad de algas en estos lagos y lagunas. El incremento de las algas consume el oxígeno que se encuentra en estos lagos, provocando un fenómeno llamado hipoxia, es decir, disminuye la cantidad de oxígeno. Como y las algas consumen gran cantidad de oxígeno, prácticamente disminuye el oxígeno. Y al disminuir la cantidad de oxígeno, los seres vivos que viven en esta laguna mueren. Cuando ocurre eso, hay un incremento de nitratos y fosfatos, incrementan otra cosa, bacterias y algas tóxicas. Estas bacterias y algas tóxicas aumentan en gran medida y pues van incrementando o van poblando toda esta zona de lagos y lagunas hasta convertirlas en tierra firme, ¿ya? Entonces acá también te dice, está relacionado con un incremento en la población de algas. Aquí se nota, mira, acá hay un montón de algas, que este es un lago o una laguna que ya se está eutrofizando, ¿sí? Va aumentando poco a poco y con el transcurrir del tiempo probablemente se conozca en una tierra o en una zona firme. Vamos a hablar de otra consecuencia de la contaminación también ambiental ahora. Destrucción de la capa de ozono. Ya, habíamos hablado hace rato, este gráfico lo he repetido. Hay una capa que protege a la Tierra. Es una capa llamada capa de ozono, ubicado en la estratosfera, ¿sí? Este es el ozono que nos protege, que nos cuida de la radiación ultravioleta. ¿Qué cosa nos podría pasar si esta capa de ozono se perjudica? Nos podría dar cáncer en la piel, nos podría dar ceguera o cataratas, también nos podría afectar el sistema inmunológico, nos haríamos mucho más sensibles en cuanto a las infecciones, se destruye la flora y fauna porque no hay cuando no hay una adecuada protección pues de los ecosistemas terrestres. Bien, vamos a decir qué cosa es la reducción de la capa de ozono. Ya sabemos que la capa de ozono es una capa más o menos de 15 kilómetros de espesor, ubicado en la estratosfera, que nos protege de las radiaciones ultravioleta. Dice. De forma clara, destrucción de la capa de ozono es una definición de la capa de ozono es que esta es la capa protectora situada en la estratosfera, dice, que actúa de filtro para la radiación solar y de escudo para la radiación ultravioleta, garantizando de esta manera la vida en la Tierra. Miren, acá hay otra figura o otro gráfico donde también está la capa de ozono protegiendo de las radiaciones del Sol, y aquí se notan las radiaciones, pues, cómo se están reflejando, algunas se están quedando. La capa de ozono, entonces, es una capa justamente del gas O3 natural ubicado en la estratosfera. ¿Cuál era la capa más cerca a la Tierra? Troposfera. Después de la troposfera, más arriba, está la estratosfera. Sigamos hablando, entonces. Ya. Respecto a las principales causas de la destrucción, dice, de la capa de ozono. Miren, acá el gráfico nos dice claramente, habla por sí solo, ¿no? ¿Quiénes son los clorofluorocarbonados? Dice.
estos son los productos que son más responsables de repente, de perjudicar la capa de ozono y por lo tanto perjudicar la Tierra. Los fluorocarbonados que son utilizados como refrigerantes e impulsores de los aerosoles, ¿no? En los sprays, por ejemplo, de los desodorantes, como te dije, de la laca, u otros sprays también que no son buenos porque perjudican, ya sabes, el medio ambiente o destruyen la capa de ozono también. Cuando son liberados a la atmósfera, estos productos químicos se descomponen por acción de la luz solar, dando lugar a átomos de cloro. Allá, los clorofluorocarbonados están compuestos de cloro. Se descomponen entonces en átomos de cloro que reaccionan con el oxígeno del O3, o sea, de la capa de ozono. La capa de ozono está formada por O3. Este es el ozono, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Rompe el ozono, dice. Rompe la molécula de ozono. ¿En qué? En O2 y un O. Claro, O2 y un O sería O3. Claro, formando monóxido de cloro, claro. Un oxígeno que se rompe, al romper el O3 se forma el O2 y el O que sobra solito forma ahora el monóxido de cloro, reduciendo de esta manera la cantidad de ozono. Claro, si al principio teníamos O3 en la capa de ozono, el O3, porque ese es el ozono, y la acumulación de ese O3 forma la capa de ozono, ¿qué pasaría si llegan gases como los clorofluorocarbonados? Como en esta figura, mira. Aquí está el O3, ¿verdad? Ya, llegan los clorofluorocarbonados, molécula de los clorofluorocarbonados, ahí está. ¿Qué va a pasar? Estos clorofluorocarbonados, el elemento cloro reacciona con un oxígeno de la molécula O3. Acá está, 1, 2, 3. Este es un O3. ¿Qué cosa es? El gas llamado ozono, que está en la capa de ozono. ¿Qué pasa con este cloro? Rompe la molécula de O3. El cloro se une a un oxígeno, se une a un oxígeno. Y solo dos oxígenos quedaron acá, el O2, ¿ya? Entonces, este de acá, este monóxido de cloro, este de acá, ha roto prácticamente a la molécula de ozono. Entonces, ya hay menos ozono, porque el cloro se ha unido a un oxígeno y acá hay un O2. Ya no hay un ozono. Claro, va disminuyendo el ozono. Entonces este fluorocarbonado es malo porque rompe las moléculas de ozono. Perfecto. Estos clorofluorocarbonados son moléculas dañinas que perjudican la capa de ozono, que debilitan, que gastan la capa de ozono. ¿Dónde están los clorofluorocarbonados? Ya te dije, en los aerosoles, ¿no? En los sprays de desodorantes, de lacas u otros sprays que pueden existir también. Listo, chicos, entonces acá tenemos nuevamente la radiación ultravioleta A, B, dice, avanzan, atraviesan la capa de ozono absorbe aquellas radiaciones que nos pueden hacer daño, cuidándonos a nosotros para que se mantengan los seres vivos o la vida. Acá están los clorofluorocarbonados, que son los contaminantes de la capa de ozono. Clorofluorocarbonados, aerosoles, refrigerantes, halón, que son de extintores, presentes en extintores, el bromuro de metilo también en los pesticidas. Aquí está la molécula de clorofluorocarbonados, molécula de ozono. Primero hay un mecanismo de destrucción, un átomo de cloro es separado por los rayos ultravioleta, 2, choca con una molécula de ozono, finalmente roba un átomo de oxígeno formando monóxido de cloro y una molécula de oxígeno. ¿Qué hay? Hay menos cantidad de O3 o de ozono, se debilita la capa de ozono. Muy bien, este cuadro está en tu material didáctico, es un cuadro donde están los principales contaminantes del medio ambiente, está el monóxido de carbono, por acá está el dióxido de carbono también, arriba el monóxido de carbono, dióxido de azufre, partículas de suspensión, plomo, óxido de nitrógeno, otros oxidantes fotoquímicos como el O3, que es el ozono troposférico, que es el malo, también los nitratos, también el nitrato peroxiacetílico, PAN, y los aldehídos, hidrocarburos no metánicos, dice, que incluyen el etileno, propano, butano, pentano y acetileno. ¿Sí? Este cuadrito igual lo dejo ahí, está en tu material didáctico. Ahora vamos a trabajar el libro, página 255, trabajamos el material entonces. ¿Qué dice? Está relacionado con el aumento del dióxido de carbono atmosférico y el calentamiento del planeta. Te sopló, ¿cierto? Con el calentamiento del planeta, de frente a efecto invernadero.
Dice, se evidencia por un aumento en la población de algas, eutrofización, ¿no? Un terreno de aguas lénticas, lagos y lagunas, se llena poco a poco de vegetación hasta formar tierra firme. 3. Escribe 2 formas de contaminación atmosférica. Como yo he colocado smog fotoquímico, lluvia ácida, tú puedes poner destrucción de la capa de ozono, eutrofización, no sé, lluvia ácida, efecto invernadero, no sé. 4. El smog fotoquímico es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar. Sí, aquí entonces en el smog fotoquímico dice los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, ¿ya? Y se forma el smog fotoquímico. La práctica dirigida, ay, no puse las respuestas. Bueno, las trabajamos juntos. Uno dice, el efecto invernadero. Aquí en este cuadro tú vas a completar. Se explica brevemente cada una de las consecuencias de la contaminación. Por ejemplo, puedes colocar, no sé, efecto invernadero. Al colocar efecto invernadero, dice, explica brevemente ya. El efecto invernadero es un efecto eh, por acumulación de gases que provocan el calentamiento de la Tierra. ¿Qué gas? Principalmente el gas CO2. Otro, colocas lluvia ácida, efecto que se da por precipitación de grandes cantidades de sustancias ácidas como el ácido sulfúrico, el ácido nitroso, colocas, ¿ya? Luego acá C, puedes colocar smog fotoquímico que se produce por contaminación atmosférica donde entran en contacto con la luz solar. Contaminantes. ¿Quién es el primer contaminante del smog fotoquímico? El ozono O3. D. Puedes colocar eutrofización, que es el proceso que se da de acumulación de materia de vegetales, de algas, de vegetación en aguas lénticas como lagos y lagunas. Puedes colocar destrucción de la capa de ozono, ¿no? A raíz de los clorofluorocarbonados que destruyen la capa de ozono que está en la estratosfera. Listo, chicos, vamos a la 1. El efecto invernadero en la Tierra se produce ¿por qué se produce el efecto invernadero? Exceso de evaporación, acumulación de CO2 en la atmósfera, contaminación del suelo, falta de lluvia, presencia de sustancias orgánicas. ¿Por qué se da el efecto invernadero en la Tierra? Acumulación de CO2 en la atmósfera. La respuesta la B. 2. El exceso de dióxido de carbono atmosférico es responsable del o la el exceso de dióxido de carbono atmosférico, responsable del efecto invernadero. 3. Es un fenómeno donde un ecosistema acuático se transforma en un ecosistema de tierra firme. Ajá. ¿Ya? ¿Eso cuál sería la eutrofización? ¿Ya? 4. Es la precipitación líquida que contiene cantidades de sustancias ácidas destruyendo estatuas y grandes zonas de territorio fértil. Ah, ya. Eso sería lluvia ácida. B. 5. Es el fenómeno que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, originando sustancias mucho más tóxicas como el ozono y ácidos. A ver, ¿cuál serían las 5? Que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar. Allá, ¿quién entra en contacto con la luz solar? Smog fotoquímico. Aquí está, la C. 6. Los aerosoles a base de los clorofluorocarbonados producen ¿qué? Destrucción de la capa de ozono, clorofluorocarbonados. ¿Qué pasaba con el cloro? Se unía a un oxígeno, destruyendo al O3 o destruyendo al ozono. Entonces, 6, D de dedo. 7, no es consecuencia del efecto invernadero. ¿Cuál no es? A ver, incremento del nivel de los océanos, muerte de los peces subtropicales, desertificación, reforestación, inundaciones. ¿Qué cosa era reforestación? Reforestación era repoblar de vegetales una determinada zona, área o territorio. Entonces, en la 7 no tiene nada que ver la reforestación, no es consecuencia del efecto invernadero. En la vida va a haber reforestación con el efecto invernadero. 8. Es un indicador de contaminación en el fenómeno de eutrofización de los lagos. Indicador de contaminación. Ya. Indicador de contaminación en el fenómeno de eutrofización es la abundancia de las algas. A ver, por acá está la continuación con plaguicidas, acumulación de fosfatos y nitratos, disminución de fosfatos y nitratos, la presencia excesiva de algas, de dedo. 9. Las lluvias ácidas son el resultado de la contaminación ocasionada por los vehículos motorizados que queman carbono o productos derivados del petróleo. Las lluvias ácidas son el resultado de la contaminación ocasionada por los vehículos motorizados que queman carbón o productos derivados del petróleo y por las industrias o centros mineros que emiten gases en la atmósfera. Un ejemplo es la precipitación de ácidos. ¿Cuáles serían los ácidos acá? Este de acá.
H2SO4, o también puede ser, sí, ajá, puede ser el SO4, ajá, sí, este de acá, la C. 10. Conjunto de fenómenos que produce el sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. Sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre, ¿cuál sería? A ver, conjunto de fenómenos. Sería la C, efecto invernadero. Tú ves sobrecalentamiento de la atmósfera, sobrecalentamiento de la Tierra, de la atmósfera terrestre, ya, tú dices no, efecto invernadero. Smog fotoquímico no es, sobrecalentamiento no da, lluvia ácida no, eutrofización tampoco, sucesión ecológica no, efecto invernadero en la 10. 11. El efecto invernadero en la Tierra se produce por exceso de evaporación, acumulación de CO2 en la atmósfera, contaminación del suelo, falta de lluvia, presencia de sustancias organofosforadas. No, sería la B, acumulación de CO2 en la atmósfera. Si los pantanos de Villa cambiaran en su hábitat y ecosistema a vegetación terrestre, ocurriría un... ¿Cuál sería? A ver, los pantanos de Villa cambiaran su hábitat y ecosistema a vegetación terrestre, sería eutrofización, ¿no? Vamos a ver las alternativas. Cambio de hábitat a microhábitat, desequilibrio ecológico, cambio de nicho ecológico, sucesión ecológica, proceso de lenta desertificación. Ah, claro. Cambio de hábitat a microhábitat no es. Desequilibrio ecológico, podría ser. Cambio de nicho, no. Sucesión ecológica, tampoco. Proceso de lenta desertificación. Me parece que es la E. 12, la E. 13. ¿Cuál no es la mejor solución para resolver el problema del CO2 en el aire y su efecto invernadero? Ah, ya. ¿Cuál no es la mejor solución? ¿Impulsar los programas de reforestación? No, este sí es una solución para resolver el problema del CO2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho CO2? Cuando no hay, se acumula más CO2 mientras menos plantas, menos bosques, menos producción agrícola tengamos. Mientras más plantas, más vegetación hay, disminuimos la cantidad de CO2. Entonces, ¿cuál no es la mejor solución? ¿Impulsar los programas de reforestación? No, esto sí sería. B, cambios de fuentes de energía a otras que no produzcan CO2. Podría ser, sí, esta podría ser cambios de fuentes. El problema es que no hay otras fuentes, ¿ah? Pero bueno, ahora la dejamos ahí. C, establecer leyes de disminución del CO2 por la industria. Leyes de disminución, pero yo digo ya que haya menos disminución. Establecer leyes de disminución del CO2 por la industria podría ser también. Pero me dice cuál no es. Ah, ok, sigamos. Estimular en los niños la conciencia de protección del medio ambiente, perfecto. Cerrar la industria que produce grandes cantidades de CO2, no se va a poder cerrar la industria, no es compatible con el desarrollo de las sociedades. Entonces, para mí, ¿cuál no es la mejor solución? Es esta. No se trata de cerrar, se trata de buscar soluciones o alternativas para, eh, para evitar que se siga eliminando de forma desmedida la cantidad de CO2. La respuesta de la 13 sería la E. 14. Un manejo inadecuado de la extracción ha conducido a que grandes poblaciones de anchoveta, ajá, y concha de abanico se reduzcan drásticamente. Estos son ejemplos evidentes de inadecuado, mira, un manejo inadecuado de la extracción o de la pesca, ¿no? De grandes cantidades de anchoveta y concha de abanico, o sea, demasiado han extraído, dice. Estos son ejemplos evidentes de captura extensiva selectiva, manejo inadecuado de extracción, explotación excesiva del recurso, explotación sostenible, sostenible no es jamás. Captura de poblaciones juveniles, aprovechamiento discriminado, explotación excesiva de recursos sería 14B. 15. El uso de combustibles fósiles ha aumentado los niveles de anhídrido carbónico en la atmósfera. Claro, con el uso de combustibles fósiles como el petróleo han aumentado la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera. ¿Cuál es un posible efecto de la cantidad aumentada de anhídrido carbónico en nuestro planeta? Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa cuando ha aumentado anhídrido carbónico o CO2? ¿Cuál es un posible efecto de la cantidad aumentada de anhídrido carbónico en nuestro planeta? Cuando aumenta el CO2, ¿qué es lo que hay? Para mí hay efecto invernadero, pero vamos a ver si es que es un clima más caluroso, un clima más fresco, una baja humedad relativa, más ozono en la atmósfera. ¿Cuál sería? A ver, cuando hay demasiado CO2 en nuestro planeta. Un clima más caluroso, la A. Más ozono no, pues más caluroso. Hay más caliente, hay calentamiento de la Tierra.
Ya, a ver, vamos a seguir avanzando. Estamos todavía en la 16. Dice, es el fenómeno que se produce cuando los gases atmosféricos entran en contacto con la luz solar. ¿Quién era? Smog fotoquímico. Vamos a buscar las alternativas de la 16. Lluvia ácida, a la C sería smog fotoquímico. 17. Consecuencia de la contaminación que contiene grandes cantidades de compuestos sulfurados que al mezclarse con el agua generan lluvia ácida. Compuestos sulfurados, ¿no? El trióxido de sulfuro, el dióxido de sulfuro que forma pues ácidos, lluvia ácida. 18. Es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos, ya también lo hemos visto, ese es ¿qué cosa era? Eutrofización, la D, ¿verdad? Cuando estos lagos, lagunas, poco a poco se van convirtiendo en tierra firme. 19. La capa de ozono se debilita principalmente por emisiones de dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido sulfúrico, clorofluorocarbonados. 19, la D de dedo. Gas que se produce principalmente por la combustión, oxígeno molecular, clorofluorocarbonados, clorofluorocarbonados se acuerda de los sprays, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido sulfúrico. ¿Cuál es? Dióxido de carbono. Listo, chicos, entonces estaríamos terminando nuestra clase. Les voy a pedir que por favor nos reunamos ahora en nuestra sesión Zoom para terminar con nuestro examen mensual que corresponde para el día de hoy. Nos vemos, chicos. Ahí tienen el link en el archivo PDF que les adjunto para que puedan entrar a nuestra segunda hora para la clase Zoom. Bye, bye.